¿Cómo enfrentar la traición? Segunda parte. El contexto de este capítulo 54, hermanos, es el contexto del rey David, en la situación que el rey David huye de Saúl. Saúl era el poder político que estaba en el momento, en turno, y tenía todo el ejército, el patrimonio, el armamento, el dinero, para poderle hacer frente a cualquier enemigo. Pero resulta que hubo un pueblo llamado Sifeos, de la ciudad de Sif. Este pueblo que estaba en Judá, se hacen al lado de Saúl y traicionan a David. Pero lo peculiar de esta narración es que David no es traicionado una vez, sino que David es traicionado 2 veces. Y por eso leíamos en estas 2 veces en el primer libro de Samuel. Primeramente es traicionado una primera vez por los sifeos, y en una segunda ocasión también, es esta segunda que leíamos, es de nuevo vuelto a ser traicionado. En esta segunda ocasión narra aquí la porción bíblica que dice que es la ocasión en la cual Saúl va a buscar a David con 3,000 hombres, llegan al desierto, quedan dormidos, y en medio de esa situación de que quedan dormidos, David desciende al campamento donde estaban ellos con otro hombre que se llama Abisai, y van y llegan exactamente donde estaba Saúl. Y Saúl y todo su ejército con sus 3,000 hombres no sintieron, quedaron dormidos. Entonces en ese momento Abisai le dice a David que era el momento de tomar venganza contra Saúl por todo lo que había hecho Saúl contra David. Y es en ese momento en donde le dice David a Abisai, le dice: no lo mates. Esto parece que es de Dios, pero no es de Dios. Este momento que estamos pasando aquí, que estamos teniendo a nuestro enemigo aquí dormido, lo que tienes que hacer es agarrar ahí la lanza de él, agarra la lanza y agarra la vasija de agua de él y te la llevas, y nos la vamos a llevar, pero no lo vamos a matar. Nosotros no tenemos competencia, le dice David, para matar al ungido de Dios. No solamente eso, sino que no nos compete a nosotros, le dice David, no nos compete a nosotros tomar venganza, sino que tarde o temprano la venganza vendrá, pero no vendrá de parte de nosotros, sino que la venganza vendrá de parte de Dios, y Él tendrá que pagar en carne propia todos los abusos de poder y toda la traición y todo lo que ha hecho contra mí. Vámonos, toma la lanza y la vasija de agua. Y se fueron. Y cuando salen del campamento, le gritan a Saúl y le dicen: mira aquí, mira lo que tenemos aquí. Tenemos tu lanza y tenemos tu vasija de agua. Y es en ese contexto en donde Saúl dice: he pecado contra Dios, he pecado contra ti, contra Dios y contra ti, haciendo toda esta maldad. Y es en estos 2 contextos que David enfrenta 2 traiciones continuas. La primera, que le estudiamos el domingo pasado, y esta otra segunda, de nuevo, y en esta otra segunda hace reflexionar a David y lo lleva a habitar a los pueblos de filisteos, y tiene que retirarse porque en estas 2 ocasiones Saúl estuvo a punto de matar a David. Ahora,
La traición viene de parte del pueblo de los cifeos, que eran los que habitaban la ciudad de Sif, como decir soyapangos, soyapanecos. Sif era una ciudad y cifeos eran los que habitaban esa ciudad. Estos habitantes de esta ciudad tenían dos elecciones, y dentro de las dos elecciones era hacerse al lado de David o ignorar la situación, y no solamente ignorarla, o hacerse al lado de Saúl. Tomaron la decisión de hacerse al lado de Saúl, porque ellos de esa forma quedaban bien con el poder, de esa forma ellos quedaban bien con el rey en turno, y de esa forma sin duda ellos tendrían más que beneficios con el rey. Ahora, al ver estas dos traiciones, hermanos, lamentables, resulta que estas dos situaciones llevan a una profunda reflexión a David, porque cuando uno enfrenta la traición, sucede muchas cosas en la vida de uno que uno no las digiere y no las logra entender en el momento. Entonces, la pregunta aquí sería: ¿por qué se generan las traiciones? ¿Qué es una traición? Y decíamos que una traición es cuando una persona se pone de acuerdo con otra persona. Por ejemplo, una persona, usted y yo hacemos un diálogo, y en ese diálogo usted sabe que las personas y los seres humanos somos seres sociales y estamos hechos para estar en un ambiente social en donde tenemos que relacionarnos con seres humanos, con animales y con seres humanos. Y sin duda, esa relación que hay, si no dejaríamos de ser seres humanos, entonces esa relación nos lleva a llegar a acuerdos, a llegar a situaciones en donde usted y yo nos ponemos de acuerdo. Y esa puesta de acuerdo y esas situaciones quedan grabadas, y los testigos de esos acuerdos es uno mismo, es usted y yo, lo que usted habló y lo que yo hablé. Ahora, modernamente, les explicaba a los hermanos que se va debido a tanta traición y debido a tanta falta de palabra. Entonces ahora se inventó y se creó que todos esos acuerdos y todas esas ideas que nos hemos puesto de acuerdo, tenemos que plasmarlas en un papel. Y en ese papel se plasma y ahí se redacta y se dice en qué hora usted va a cumplir, en qué fecha, cómo lo va a hacer, cómo se va a desarrollar el trato. Y todo esto surge debido a que los seres humanos hemos perdido la credibilidad, los seres humanos hemos perdido la confianza, los seres humanos hemos perdido el don de la palabra. Esto hace algunos años no existía. Si usted recuerda, hace algunos años la palabra era más importante que un papel. Por ejemplo, hace no mucho tiempo es que se ha desarrollado todo esto del papel, de establecer acuerdos en un papel, y todo esto hace algunos años no era así. Hace algunos años todo era de palabra, a tal grado de que esa palabra se podía sostener. Esa palabra se sostenía en el largo tiempo. Cuando una persona de palabra le decía a usted: voy a estar a tal hora, eso la persona lo lograba sostener. Pero debido a la falta de palabra y de credibilidad, entonces el ambiente ha llevado a establecer todo por escrito. Ahora, ¿dónde surgen las traiciones? Entonces las traiciones ahí, en ese momento cumbre, en ese momento en donde nos ponemos de acuerdo, establecemos la hora, el día, el momento, la especie,
la naturaleza, el objetivo, los alcances y todo queda plasmado ahí. Pero hay un momento en donde usted tiene obligaciones y la otra persona tiene también obligaciones y también tiene derechos. Y en ese momento en donde las personas, uno de los dos que están sumergidos en ese acuerdo, uno de los dos toma la decisión mental en su mente, discrecionalmente dice: yo me reniego a cumplir esto que está plasmado en este papel, que en esta hora, y yo lo voy a hacer cuando a mí me pegue la gana. Es en ese momento en donde surgen las traiciones en los humanos. Cuando usted ha dicho: mañana voy a estar a las 8 de la mañana en tal parte. Y cuando usted dice y llama a las 7:30 o en los mejores casos a las 9 de la mañana y usted dice: mire, fíjese que no fui porque me quedé dormido. En ese momento usted está ante una flagrante traición de la otra persona, porque la otra persona no sostuvo su palabra, porque la otra persona no avisó, porque la otra persona no dijo que había cambiado. Ahora, cuando nosotros estamos ante ese tipo de situaciones, cuando nosotros estamos ante ese tipo de traiciones, es cuando la persona es víctima, cuando yo soy el agraviado. En este caso era David. Cuando yo soy el agraviado, cuando yo soy la víctima de esa traición, el ser humano se le revuelven todos los sentimientos. A los seres humanos, porque somos de carne y hueso, somos seres humanos, pues, o sea, dejaríamos solo al menos que seamos un pedazo de piedra y no sintamos nada. Pero sin duda somos seres humanos. Y cuando nos enfrentamos a diferentes tipos de traiciones, traiciones personales, traiciones financieras, traiciones interpersonales, sociales, y cada una de estas traiciones que las enfrentaremos tarde o temprano los seres humanos, se nos revuelven los sentimientos y uno dice: ¿qué es esto? A tal grado que llega en algún momento uno a sentirse culpable, pensando que tal vez uno fue el que quebrantó la situación, pero no, sino que estamos ante una situación en donde estamos ante una traición. Es ese rompimiento de ese acuerdo, es ese rompimiento unilateral de la persona. Unilateral de la persona, de decir: yo en este momento renuncio a esto que hemos escrito, renuncio a esta palabra que hemos dicho, porque les explicaba que no necesariamente tiene que estar por escrito, sino que también las palabras son hechos. Y si una persona dice de palabra y no lo escribe, esa palabra es más importante que cualquier papel. Entonces la situación es que usted dijo algo y no lo cumple. Entonces usted está violando, usted está pasándose ese acuerdo. Y es ahí en donde se generan las guerras, hermanos. Es ahí en donde se generan las guerras. Es ahí en donde se generan los conflictos en la sociedad. Cuando alguien dice unilateralmente: yo no le pago porque no tengo gana, aunque yo haya escrito eso, aunque yo haya firmado, y yo no le pago. Y entonces, y dice alguien: bueno, pues entonces yo no firmé. Pero sí, usted dijo de palabra que iba a pagar. Es lo mismo. Entonces, las traiciones, cuando yo estoy ante una traición, cuando yo estoy ante una situación de estas, ese es un trago amargo. Es una situación que los seres humanos, habitualmente, cuando los seres humanos no estamos diseñados para recibir traiciones. La naturaleza del ser humano no está diseñada para recibir traiciones. Por eso es que cuando nosotros recibimos una traición, usted ve que las personas se enferman. Nos enfermamos. Vienen muchas enfermedades como el cáncer, que son, algunos cánceres son productos de resentimientos, para que usted tenga una idea. Por ejemplo, hay un famoso escritor y dice, por ejemplo, si a una persona, él menciona
en uno de sus libros y dice, si una persona, él hace un estudio de todas las enfermedades. Dice que todas las enfermedades están relacionadas con las emociones, todas. Por ejemplo, si a usted le duele el cuello, levanten la mano a los que le duele el cuello. Bye. Entonces dice, si una persona le duele el cuello, es una persona que es una persona inflexible. Es una persona que es muy rígida, es muy sólida en lo que dice. Por ejemplo, dice él en su libro, dice, por ejemplo, si una persona adquiere un cáncer en el seno izquierdo, para que usted, no en el derecho significa otra cosa, en el izquierdo dice, es un cáncer producido por un resentimiento contra sus padres, porque sufrió el abandono de sus padres, del padre, no de la madre, del padre. Entonces es una persona que se sintió traicionada, se sintió agobiada, se sintió abandonada, y entonces toda esa traición, que el no haber tenido sus padres, el no haber tenido esa autoridad en su casa, la lleva a la persona a gestar y a gestionarse un cáncer. Entonces, para que usted vea que las traiciones no solamente se quedan ahí en el aire, y la mayoría de las enfermedades están relacionadas a problemas emocionales. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Entonces, por ejemplo, las personas que nos duele el cuello, nos recomiendan que hay que estirar, ser más flexible, no ser tan rígido, que esto es blanco, negro es negro. No, es medio blanco. Entonces, resulta que las traiciones traen enfermedades. Las traiciones traen suicidio, porque los seres humanos no estamos capacitados para enfrentar, porque es un shock emocional terrible al alma, al espíritu. Entra esa traición a nuestra alma y a nuestro espíritu, y después que es penetrada en nuestra alma y en nuestro espíritu, sale afuera y se manifiesta con una enfermedad, un cáncer, una obesidad. Se manifiesta con una falta de riñones, falta de pulmones y un montón de situaciones. Entonces, las traiciones, dice alguien, yo puedo soportar. El ser humano no está capacitado para poder enfrentar las traiciones. Por eso es que la gente, cuando recibe esa mala noticia, cuando las personas recibimos esa mala noticia, ¿cuál mala noticia? Esa mala noticia en donde uno no digiere, uno habló algo y no se digiere que alguien haya incumplido aquello. Entonces, cuando uno no digiere, entonces vienen las enfermedades, vienen las situaciones tristes a nuestra vida, y entonces uno dice, ¿qué es esto? Si yo quedé en este acuerdo con esta persona. Por ejemplo, ¿a cuántas personas? Por ejemplo, dentro de las iglesias es bastante común esto. Por ejemplo, dentro de las iglesias es bastante común que viene mucha gente, y lo que vienen a buscar a la iglesia es, vienen a buscar quién les presta dinero. Vea al que está a la par, por favor. Y entonces, dentro de las iglesias viene mucha gente que viene, se sienta, se congrega dentro de las iglesias, no solamente en estas, sino en todas. Y entonces la gente viene a la iglesia y dice, tal vez ahí encuentro a alguien que me preste dinero. ¿Y qué resulta? Plantean la situación: mire, hermano, fíjese que no tengo trabajo. Mire, fíjese, hermano, que se acaba de morir mi mamá. Mire, hermano, fíjese que se acaba de morir mi papá y quiero que me dé para la caja. Pues sí, pero es algo incongruente que usted durante 30 años de su vida no pensó en comprarle la caja de su papá, pero quiere que el extraño se la compre. O sea, es incongruente que el extraño le compre la caja y no usted durante 30 años. O sea, a usted nunca le interesó a su papá durante 30 años para comprarle un buen entierro, para comprarle un buen nicho, una buena caja, pero ahora sí le interesa que el extraño le compre la caja. Y entonces viene el otro y entonces cree
y dice, como somos seres emocionales, y entonces dice, ay, se murió fulano, ay, pasó esto, ay, pasó esta otra situación. Y entonces venimos y cedemos. Aquí está, hermano. Y empeñamos la casa y vamos a ser fiador del otro. Y cuando vamos y firmamos y la persona nos hizo la promesa, y la promesa fue, no se preocupe, hermano, yo soy hermano y no se preocupe, yo le voy a pagar, hermano, no se preocupe, yo le voy a pagar. ¿Y qué resulta? Resulta que la persona ni tan siquiera pagó la mitad de la primera cuota. Ni tan siquiera pagó la primera cuota, ni la mitad tan siquiera. Y dentro de las iglesias se ha dado caso de hermanas y de hermanos que han perdido sus casas. Para que usted tenga una idea, han perdido sus casas. Creyeron en el hermano, fueron, hipotecaron la casa, la hipotecaron, le dieron el dinero a la persona no pagó ni una cuota, perdió su casa, perdió su propiedad y ahora odian el evangelio, detestan, son ateos del evangelio porque en la iglesia me traicionaron. Terrible, hermano, lo que pasa dentro de las iglesias. Le voy a seguir contando. Dentro de las organizaciones religiosas, ¿qué pasa? También muchas familias han perdido sus esposas y sus esposos. Porque dentro de las iglesias viene la gente a ver qué ve, a ver qué quita. ¿Y qué resulta? Entonces por eso es que viene tarde o temprano, vendrá la traición a nuestra vida. Entonces todo esto resulta que alguien dirá, y entonces, hermano, yo realmente me sucedió esto otro, y entonces yo realmente, hermano, estoy decepcionado de las personas, a tal grado que muchas personas llegan a quedar decepcionadas de las personas, porque no solamente veámoslo en la iglesia, veámoslo en los matrimonios. ¿Por qué hay por qué ha crecido todo el fenómeno del feminismo a nivel mundial? Todo este fenómeno, que lo que establece este fenómeno del feminismo es que las mujeres son iguales que los hombres. Y eso no es bíblico, hermanas. Ustedes en ningún momento se vayan a creer eso. O sea, se lo voy a explicar así, porque no es bíblico eso. Usted y el hombre no puede ser igual. La Biblia lo que establece es que el hombre y la mujer son complementarios. O sea, el hombre es la cabeza y la mujer complementa al hombre. Entonces es un complemento, suple la parte que el hombre no tiene. Pero el feminismo, debido a las traiciones, debido a las infidelidades, debido a los abusos de poder, a los abusos de los hombres, a los abusos de las mujeres, sí, es real. Yo no le digo que hay hombres que golpean a sus mujeres, yo no le digo, no lo contradigo en ese aspecto. Sí, hay hombres machistas que patean a las mujeres, las escupen, las golpean, pero eso no es bíblico, ni estamos defendiendo eso. Pero producto de todo eso, de todas esas situaciones, entonces hay un grupo de personas que dicen, las mujeres tenemos que ser igual que los hombres. No, la mujer es complemento del hombre. Y entonces en algunos aspectos el hombre le hace falta una parte. Es como un equipo, pues. Uno es el portero y el otro es el delantero, pero los dos hacen un solo equipo. Pero cuando uno se sale de ese contexto y se sale de ese ambiente que somos iguales, entonces lo que está votando es lo que establece la palabra de Dios, que el hombre es cabeza. Y entonces cuando se vota eso, entonces se está votando toda la estructura doctrinal de la Biblia, de Dios, de lo que Dios establece. Y entonces es ahí en donde se pierde, porque hay situaciones que las mujeres no las pueden hacer, así como también hay situaciones que los hombres no podemos hacer. Hay cosas que le competen a la mujer y hay cosas que le competen al hombre, y entre los dos nos sumamos.
Pero debido a los múltiples traiciones y abusos que han habido, entonces la gente dice, no existe el amor, no existe el amor, no existe el casamiento. Y entonces la gente dice, no, yo no creo en los hombres, no creo en las mujeres, porque mire, a mí lo que me hizo esta, a mí lo que me hizo esto otro. No, es que el problema no es eso. El problema es otro contexto. Hay que revisar las causas que llevaron a esa situación. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Espíritu Santo esta tarde. Ahora, Saúl traiciona a David, y no solamente lo traiciona, sino que lo quiere matar. ¿Cómo enfrentar la traición? Entonces usted ve cómo se van generando las traiciones cuando alguien incumple. Por ejemplo, en la Biblia, una clásica de las traiciones, hermano. Hay una clásica de las traiciones. Y la clásica de las traiciones la establece la Biblia. Y es la búsqueda de poder o de control. La búsqueda de poder y de control lleva a traicionar a la otra persona. El ejemplo clásico de esto es el caso de Judas. Judas vende al Señor porque él quería el control. Judas pensaba que el reino del Señor era un reino terrenal. Para que usted tenga una idea. El reino terrenal, ¿qué es lo que significa? Entonces Judas hacía todo porque como que levantemos un grupo de hermanos aquí para instaurar un nuevo país, por decirle algo. Entonces él decía, yo voy a ser el ministro de Hacienda y aquel va a ser el ministro de Educación y entonces él lo creía terrenalmente terrenal. Pero él se desilusiona del Señor cuando el Señor le dice, mira, mi reino no es terrenal, sino que mi reino es espiritual. Y entonces cuando él se da cuenta, y no solamente se da cuenta, sino que realmente ve todo lo que estaba sucediendo, que el Señor no iba a ser presidente de Roma, que el Señor no iba a ser emperador de Roma, que el Señor no iba a derrotar a Roma como él pensaba. Entonces dice, no, aquí entonces me tengo que hacer al lado del poder. Y entonces va allá con los religiosos y le dice, te vendo la cabeza de este hombre. Y entonces vende la cabeza de Dios, vende la cabeza de Jesús. Y entonces una de las traiciones clásicas es la búsqueda del control y la búsqueda del poder. El que está abajo del poder, abajo. ¿Qué significa estar abajo del poder? La mujer está sometida, el hombre es cabeza y la mujer está bajo la cabeza. Entonces la clásica traición viene cuando el que está abajo quiere el poder, quiere que nadie le diga a qué horas venir, quiere ser libre, entre comillas. Entonces dice, aquí lo que tengo que hacer es matar a mi marido. Y entonces empieza a tramar para matar al marido, porque ella quiere el control total. Ella quiere llegar a la casa y que no haya nadie en la casa que le diga nada. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Las traiciones se generan cuando el que está abajo, el súbdito, digámoslo así, el hijo está abajo, está siendo gobernado por el padre o por la madre. Y entonces el hijo dice, yo ya me cansé que me digan que tengo que venir a las 8 de la noche. Ya me cansé de esto. ¿Y qué tengo que hacer? Le dice el diablo a uno en la mente. Lo que tenés que hacer es hacer la guerra imposible a tu tata. Y entonces el hijo, le tengo que hacer la guerra. Y entonces mira,
Intenta matarlo de una cólera. Y entonces el tipo le lleva mujeres, el tipo llega bolo, el tipo le lleva droga a la casa para lograr hacerse del control del poder. Las traiciones vienen del otro, del que está abajo, el empleado, el que está arriba de su patrón, y ve que el patrón vende montón en la pupusería, vende $500 diarios, $1,000 diarios, y dice: y este viejo, ¿cómo es que vende esto? Yo también puedo. Y entonces del mismo empleado, usted ve, salen a poner el mismo negocio. Pero también la historia dice que eso no funciona. O sea, no funciona. O sea, si usted está en una empresa y esa empresa es próspera, y entonces usted dice: yo también voy a vender hot dogs porque este viejo de hot dogs hizo pisto. Usted está poniendo su empresa en base a una traición y en base a envidia. Y entonces, por ende, eso no lo respalda Dios. Eso no lo respalda Dios. Y tarde o temprano usted va a quebrar y va a desaparecer, y su jefe va a seguir manteniéndose ahí y va a seguir manteniéndose, porque los negocios no se ponen en base a lo que el otro hace. Los negocios no se ponen porque el otro tiene, porque el otro hizo. Los negocios se ponen en una sintonía de una necesidad. Hermano, si yo tengo necesidad, sí, pero usted tiene que pedirle la voluntad a Dios. Usted tiene que saber que no puede afectar al otro. Usted tiene que saber que tiene límites, que no puede afectar y llevarse la clientela de su patrón para su agua de su propio molino. Porque ni a usted le gustaría que lo hicieran, ni a él le va a gustar. Y usted está cometiendo un acto de traición, traidor. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Por eso es que hay un artículo en la ley que cuando uno vende una empresa, fíjense qué bonito ese artículo. Por ejemplo, yo tengo una empresa de hot dogs y la vendo. Entonces dice el Código de Comercio que el que vende, si yo le vendo a usted mi empresa de hot dog, yo no puedo poner una empresa de hot dogs durante 5 o 10 años para no hacerle la misma competencia a usted, para que usted tenga una idea, porque eso se toma como una traición. Entonces yo tengo mi carretón de hot dogs y entonces vengo y a usted lo ilusiono y le digo: mira todo lo que vendo de mis hot dogs. Y usted viene y me lo compra. Me da los $1,000. Y usted se va a poner su carretón de hot dogs con mi marca que yo le vendí. Pero viene usted, yo de malévolo, y digo: este tonto se la creyó. Y a los días le voy a poner a la par otra venta de hot dogs a la par suya. Eso es prohibido. Tiene que esperar 10 años por lo menos. Entonces, ¿qué le quiero decir con todo eso? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que esperar 10 años? Porque es una traición. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Uno tiene que entender que ni a usted le gustaría que lo traicionen, ni a mí me gustaría que me traicionen. Entonces, esa conducta hay que erradicarla de nuestra vida. Erradicarla, porque si usted no la erradica, tarde o temprano, mire, ¿cuántos han estado ante la traición? Todos hemos estado ante situaciones difíciles de traición. Y uno dice, mire, por eso le decía, cuando uno recibe la traición, cuando uno la recibe, vienen enfermedades, mentalmente uno se descompone y uno no haya que hacer, no digiere. Pero la razón, una de las razones es que el otro quiere el control, quiere la búsqueda del poder. Y la otra razón por la cual hay traiciones es porque estamos en un ambiente, en una influencia en donde el ambiente es un ambiente de traición. Váyase a la primera carta de Juan. Y con esto terminamos. Y en el capítulo número 2 nos dice el versículo número 15, dice: no améis al mundo, capítulo número 2 y el versículo número 15, no améis al mundo
ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces aquí el Señor está estableciendo una verdad, y la verdad que está estableciendo es que hay que alinearse. O se es frío o se es caliente. ¿Por qué razón? Porque si nosotros aprendemos a vivir una vida religiosa, si usted y yo aprendemos a vivir una vida religiosa, entonces lo que estamos haciendo es que estamos traicionando a nuestro Padre, a Dios. Entonces ese es un problema. Así como cuando uno traiciona a una persona, entonces usted está traicionando a Dios. Por ejemplo, los que estamos aquí en la iglesia somos personas que hemos creído que el evangelio es la medicina para nuestras almas, que el evangelio es el antídoto que logra sostenernos en este mundo de tristezas. ¿Cuántos lo creen? Muy pocos. Los que estamos en la iglesia se supone que hemos creído que Dios es el único que puede estar en los problemas con nosotros. Nosotros lo hemos creído así. Pero si nosotros empezamos a coquetear con el mundo, entonces lo que estamos haciendo es, estamos con Dios, pero le estamos diciendo a Dios: no sos suficiente. Y entonces, ¿cómo se sentiría usted que usted está casado con una persona, y esa persona viene y le empieza a restregar su ex a usted? Y le empieza a comparar con el mundo externo. Usted se sentiría mal, por muy hombre o por muy mujer que fuera. Entonces lo mismo se siente Dios, que usted esté en la iglesia, que estemos en Dios y usted esté coqueteando con el mundo, que después de aquí usted se va como que nada pasó, que usted no cree y no tiene convicciones lo que significa estar en una iglesia. Entonces por eso es que la Biblia dice que hay que hacerse o bien del lado del mundo o bien del lado de Dios. ¿Por qué? Porque si todos los que se hicieron del lado del mundo, todos los que se hicieron del lado del diablo, que es otro ente aparte del mundo, todos ellos fueron traicionados. Porque el diablo vino a matar, a hurtar y a destruir. Entonces, si uno se hace al lado del mundo, tarde o temprano va a ser traicionado. ¿Qué significa mundo? Hacerse al lado de toda la economía del mundo, la política del mundo, la salud del mundo, todo lo del mundo. Vea que implica economía, la salud. O sea, usted empieza a hacer todo lo que el mundo predica: viajar, comer, vestirse, la vanagloria del mundo, los mejores carros, las mejores camisas, la vanagloria del mundo. Tarde o temprano, este sistema que es gobernado por Satanás, el mundo, te va a traicionar. Pero dice la Biblia que si nosotros nos hacemos al lado de Cristo, si nosotros nos hacemos al lado de Dios, entonces usted no va a ser traicionado, porque pasarán el tiempo y todos los que están en Cristo estaremos en la vid verdadera, que es Cristo Jesús. Denle un fuerte aplauso pues al Señor.
¿qué hacer ante una traición si yo estoy pasando una traición? Lo que tenemos que hacer, hermano, es entender de qué lado estamos. Salmo 54. Si usted está enfrentando una traición, la traición de un hijo, de un esposo, de una esposa, el trabajo donde usted trabaja, 54:4 dice: he aquí, Dios es el que me ayuda. Entonces, cuando yo estoy enfrentando una traición, David estaba seguro de algo. Y de lo que estaba seguro David era que Jehová estaba dentro de los que le ayudaban a él. Entonces él había enfrentado 2 traiciones por los ifeos, pero él estaba seguro de que del lado de él estaba Jesús, estaba Dios. Y entonces, como estaba Dios del lado de él, entonces él estaba seguro, había confianza. Entonces, si yo estoy enfrentando una traición, uno tiene que estar seguro si uno está del lado del mundo o del lado de Dios. Y si yo estoy del lado del mundo, aténgase a las consecuencias, porque el mundo lo va a traicionar. Mal le paga el diablo a quien bien le sirve. Pero si usted está del lado de Dios, téngalo por seguro que usted y yo no vamos a ser traicionados. El día que usted muera, si usted está del lado de Cristo, usted tiene vida eterna en Cristo Jesús. Entonces David sabía que de su lado estaba Jesús, estaba Dios. A tal grado, mire, vea lo que hace, que ve a Saúl ahí y le dice a Abisai: mátalo, hoy es el momento de Jehová. No, le dijo, no voy a tocar al ungido de Jehová. Cuando uno sabe que del lado de uno está Dios, y uno dice, y le dice a la gente: demanda a ese marido, hace esto contra tu enemigo, y uno dice: no me voy a manchar las manos, no voy a hacer venganza contra el que me traicionó. De Jehová es la venganza. Él vengará la traición, Él me va a defender, Él me va a sacar adelante. Y dicho y hecho, Jehová vengó la situación de David. Saúl terminó triste, pero no solamente Saúl, sino todos aquellos que te han traicionado a ti terminarán tristemente mal. Y no es el deseo, sino que la convicción de que del lado de uno está uno poderoso, y el poderoso es Cristo. Entonces, cuando uno sabe que del lado de uno está Cristo, entonces la gente le dice: hace esto otro. No. A Dios le dejó la venganza, y tarde o temprano el Señor venga. El Señor paga las cuentas. Y dice, y si usted se recordará el caso allá de los amalecitas, lo que sucedió, tarde o temprano el Señor se vengó de lo que había hecho ese pueblo contra el pueblo de Israel. O sea, cuando uno está seguro de que del lado de uno está Cristo, no se preocupe. ¿Qué hago, hermano? Resiliencia es una palabra común para esos momentos. Soportar la prueba. Mire todo lo que anda diciendo de mí, alabe a Dios. Mire todo lo que hace, mire todo lo que publica, alabe a Dios. Mire todo lo que dice de mí, alabe a Dios, porque de Jehová es la venganza. Entonces no se preocupe. Y mire cómo terminó Saúl en una batalla, clamando a Dios, y Dios no respondió. Entonces así terminan todos. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Entender que tarde o temprano no andamos buscando las traiciones, pero las traiciones vienen. Las traiciones vienen. Tarde o temprano las traiciones vienen a nuestra vida. Yo siempre me pregunto cómo se habrá sentido Dios con la iglesia evangélica. Imagínense aquí en la tierra, cuando vino el COVID.
La iglesia evangélica que decía que moría por Dios, la iglesia evangélica que decía que ama a Dios, la iglesia evangélica que decía que daba todo por Dios, la iglesia evangélica que se jactaba de sus grandes templos de oro, de mármol. Pero cuando vino la pandemia nos desaparecimos. ¿Cómo se habrá sentido Dios? Triste de ver una iglesia sin convicciones, de ver una iglesia de que solo dicen que ya no puede salir y ya no venimos a la iglesia. Es una iglesia que está pegada con chicle. Pero uno tiene que entender que si nosotros estamos en Cristo, usted no está perdiendo su tiempo. Usted está, como dicen en buen salvadoreño, agarrado a un buen palo, al árbol de la vida. Estamos apresados a ese árbol y ese árbol no muere. Ese es el árbol de la vida eterna. En este árbol hay paz, en este árbol hay amor verdadero, no como los hombres lo dan, sino como Cristo lo da. En este árbol hay paz, no como el mundo la da, sino como Cristo la da. En este árbol hay vida. Cuando nosotros ya no estemos en la tierra, hay vida en abundancia en la patria celestial. Pero ¿qué sucede? Siempre cuando vienen las situaciones difíciles, nos corremos. Y esa es la reflexión de esta mañana o de esta tarde. Que si usted está enfrentando la traición, lo que tiene que hacer es asegurarse que en su barco y en su barca esté Cristo. Y no se preocupe. Que lo humillaron, no se preocupe. No se preocupe. Ayer estaba viendo una pelea de boxeo terrible. Un muchacho que humilló a un desconocido. Imagínense, humilló a un desconocido a tal grado que en el momento de la pelea le pone el boxeo así, cuando se están poniendo así, y el otro solo callado y solo le hizo así. Y ayer un knockout del año. El hombre lo botó 3 veces y no hallaba ni, hasta el hospital fue a dar. O sea, cuando uno anda con esa soberbia, tarde o temprano, si no es el diablo, las mismas circunstancias lo humillan y lo botan a la persona. No se manchen las manos. Usted es Dios el que venga todo lo que hayan hecho por usted. Dele un fuerte aplauso pues al Señor. Cierre sus ojos y oramos esta